Saludos y bendiciones y bienvenido a otro episodio más desde casa, el podcast. Ha sido de bendición a cientos y a miles de personas. Es por eso que te pedimos que dejes su like. Es muy importante que dejes su like, su comentario y testimonio en la parte de abajo de cómo cada podcast ha sido de bendición para tu vida y para los que le has compartido. Así que nunca dejes de ser un evangelizador cibernético. ¿Cómo lo puedes hacer? Compartiendo este podcast que sé que va a ser de gran bendición. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que yo sé que le va a bendecir. Hay temas inspiradores y esta historia es una de ellas, donde no solamente es una historia, es una evidencia del amor de Dios y es una evidencia de cómo nosotros superarnos en el camino. Así que si usted está pasando un momento difícil, no te puedes perder este podcast, y para eso hemos invitado a un hijo del corazón que amamos, Jorge López. Bienvenido a Desde Casa, el podcast. Hola, saludos, bendiciones a todas esas personas que nos van a estar viendo. Gracias por recibirnos acá, así que estamos listos. Estamos listos, como tú dices, gozando. Le hemos puesto de tema a este podcast Detrás del Payaso. Yo sé que la gente a lo mejor dirá, bueno, ¿qué payaso me está hablando? Porque ese es un muchacho común y corriente, normal. La gente puede conocer, o bueno, va próximamente a conocer a Jorge López porque ya han conocido el payaso. Luego van a saber de qué payaso estamos hablando, y no estamos hablando de un payaso de doble vida, estamos hablando de un payaso en profesión, y es lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero antes de tocar ese tema, yo quiero conocer a Jorge López, porque la gente, como yo dije, pudiese haber conocido al payaso que próximamente vamos a mencionar, pero la gente no sabe la historia detrás de la historia. Y yo sé, por lo que escuché detrás de cámara o antes de esto, un testimonio que es impresionante. Yo lo veo como un testimonio donde realmente Dios tuvo que intervenir en tu vida, porque si no fuera Dios, tú no estuvieses aquí. Desde tus 8 años, ¿qué fue lo que pasó con Jorge López desde esa edad? ¿Qué pasó en tu vida que te cambió tu historia? Bueno, como todo niño quizás, o la mayoría de los padres que vienen separados, mi madre me lleva a casa a mi papá ese día, y ahí es donde mi vida, yo digo, que comienza nuevamente. Después de ese tiempo, Dios me dio una nueva oportunidad de vivir, y es que, pues, lamentablemente, pero para honra de Dios, porque así Él lo quiso, que lo puedo entender ahora. Exacto. Después de mucho tiempo, Él le plació que volvieran a nacer, como había mencionado, y es que sufre un accidente. Mi papá, junto con mi abuela, hacían los que, ¿verdad?, nos están viendo, yo sé que esto se ve en muchos países, se hacía lo que se prepara una empanada de setí. Eso se da en las costas de Arecibo. Eso es como un pescadito, ¿verdad? Eso es como un pececito, y se hace como si fuera el pastel, como un pastel, ¿verdad? Pero se llama empanada porque es un poco más larga y está forrado de eso. Pues mi papá, mi abuela preparaba todo lo que era la carne, ¿verdad? La carne, sí. Como decirlo así. Mi papá se encargaba de martiguar la hoja, de prender un barbecue, poner la parrilla y martiguar la hoja para que se pusiera blandita y no se partiera, ¿verdad? Con calor eso se hace, y ahí es que se envuelve lo que es la empanada de setí. Ahí es que mi papá me da una orden, me dice, vete y búscate el galón de gas para poder encender el fuego. Pero para ese tiempo no habían estas normas de que había que tener un galón dividido, ¿verdad? Ahora se utiliza por los colores. Claro. Y estaba así. Habían 2 galones, eran de aceite. Recuerdo como ahora, eran de aceite, estaban en el suelo. Yo agarré el primero y se lo entregué. Una vez, cuando él va a echar el líquido en el barbecue, explota porque no era gas, era gasolina. Entonces ahí es que pues sube él te manda a buscar lo que es el gas como tal que un se galón, utiliza, exacto. Porque era gas en líquido y gas. Sí, que no hace la explosión. Correcto. Wow. Pues entonces ahí yo traigo el galón, él se lo echa al barbecue, y ahí es cuando explota, y yo estoy en la parte de atrás sentado, porque mi abuela me había hecho desayuno, y yo estaba sentado, obviamente, en una silla, un poco alejado, como 10 pies, 15 pies, pero la explosión hace que él lance el galón. Wow. Y cuando él lanza el galón, obviamente no lo quiere hacer adrede, pero me cae encima el galón de gasolina. Y es donde yo me prendo en fuego, ¿verdad? Según lo que me dicen, según lo que puedo acordar, es que me prendo en fuego porque el galón me cae encima. Yeah. Ahí lo poco que puedo recordar es cuando me imagino que empecé a correr y mi papá me pone la mano en la cara, me pone la mano en los ojos.
Y ahí comienza, ¿verdad? El corre y corre, imagínense, uno encendido. Y es donde en casa de mi abuela me echan agua fría y ahí es que me pueden apagar. Wow. ¿A tus 8 años? A mis 8 años. Wow. Me impresiona porque no solamente es el suceso, sino vamos a mirar las dos vertientes, Omi. Yo no sé, mira, y es la primera vez, yo creo que públicamente tú estás testificando esto full, ¿sabes? Claro. Sin filtro. Y cuando yo te hice la invitación, tú me dijiste, papá, es la primera vez que voy a estar testificando esto abierto, pero yo sé que mucha gente se van a identificar con este podcast más que con otras cosas morbosas que la gente publica. Yo creo que testimonios como este la gente tiene que escucharlo, porque no solamente tú tenías 8 años y eras un niño, sino que no fue adrede, fue sin culpa que tu padre. Claro. Porque acuérdate, cuando vemos a papá, vemos esa silueta que se supone que me cubra. Sin embargo, en ese momento sin culpa fue el causante de que el fuego tocara tu cara. No era lo que él quería, pero sin embargo fue lo que pasó. La pregunta que te quiero hacer, que yo creo que es un poco más profunda, y esto va a abrir un panorama un poco más amplio, y es lo siguiente. ¿Te afectó más que haya sido, en este caso, aunque fue un accidente, que fuera de tu papá? O sea, ¿te sentiste en algún momento como que, DH, esto me afectó más porque vino de él? ¿Te afectó o aún en tu niñez lo entendiste? Pues mira, nunca lo vi de esa manera. Siempre lo vi como un accidente. Claro. No, nunca eché culpas, ¿verdad? En sí, recuerdo a un niño, me paré de frente al espejo, prácticamente, si no mal recuerdo, me llegaba a ver mis pellejos guindando. Wow. Y me paré frente al espejo y dije, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Wow. Y es lo poco que recuerdo. Obviamente después de eso, como te dije, me echan agua y recuerdo que llegó la ambulancia y de ahí no recuerdo nada más, porque estuve obviamente en el hospital. El proceso de restauración en base a tu cara, porque no es que te quemaste el brazo, no es que te quemaste a lo mejor la barriga, que la puedes tapar con una camiseta. O sea, mano, se te quemó la cara, 8 años, estás empezando a vivir. Y hay que tocar este punto porque a veces la gente solamente ve el suceso, pero no ve las consecuencias que pueden pasar ese proceso. Por ejemplo, tuviste en tu niñez, en medio de tu cara quemada, que se te nota literalmente las marcas de la quemadura, que hoy son cicatrices. ¿En algún momento dado afectó tu identidad? ¿Sentiste complejo? ¿Te afectó en ese crecimiento o cómo pasó? Pues mira, sí, recuerdo que obviamente después de salir del hospital que me comenzó a enfrentar a la realidad nuevamente, donde la gente comienza a mirarte. Yo no quería volver a la escuela, yo no quería salir de mi casa, obviamente, ¿verdad? En ese transcurso de 8 o 9 años. Y pues recuerdo que fue fuerte porque todas las miradas para donde íbamos era hacia mí. Claro. ¿Verdad? Porque obviamente quizás ahora no se nota un poco. Pero en ese momento eran de 3er grado las quemaduras. Wow. O sea, que eran profundas. Sí, tuve las 3 tipos de quemadura de 1er grado, 2º grado y pues obviamente la más que se nota, que es donde se forman los queloides, es de 3er grado. Wow. Entonces, el llegar a la fiesta o el llegar a la escuela o yo me quedo wow porque es que yo me meto en la película, literalmente un nene de 8 años, su cara quemada. O sea, la gente se enfoca solamente en el suceso, pero cuando vamos ya a los 10, 11, 12 años, que ya tú entras en etapa ya no de niño, sino ahora vamos a juvenil, luego joven, y ahí pues hasta que tú eres hoy, ¿verdad?, adulto. Y eso me choca y me toca el corazón porque yo que tengo hijos, uno de 16 y uno de 15 años, no me puedo visualizar cómo yo como papá trabajaría, número uno, con la culpa, porque estamos tocando tu punto, ¿verdad? Tu papá, ¿verdad? En base, creo que falleció, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy no le podemos preguntar, pero me hubiese gustado preguntarle, porque acuérdate, solamente la gente ve tu suceso, pero ¿cómo se sintió él? Me imagino que la culpabilidad, aunque fue sin culpa, lo atrapó. O sea, no hay ni que preguntarlo. Yo me atrevo a decir que si él estuviese vivo y yo le preguntara, su contestación hubiese sido sí, ¿sabes? Luché con la culpa porque él como papá te ama, él no te quiere ver mal. Entonces, por un accidente, o sea, un accidente
cambia una historia. Sin embargo, pareciera ser que el enemigo va a ganar ventaja porque te tocó tu identidad. A lo mejor te sentías, como tú dices, acorralado por las miradas, porque no eras que tú hacías acto de presencia y tu extrovertimiento, no, es que algo que te pasó en la cara, la gente se fijaba. En ese tiempo me imagino los bullying, los complejos. La pregunta que te quiero hacer un poquito profunda es la siguiente. Cuando te viste de esa manera, ¿pensaste que nunca más ibas a ser feliz completamente? O sea, llegó en ese momento a la mente de Omi, ¿pudiera ser feliz en algún momento? O sea, ¿sentiste que nunca más iba a ser feliz? Pues mira, yo creo que sí, porque en el momento de encierro, ahí ahora, yo lo que recuerdo cuando niño, me dice, pues ahora no puedo salir, pero ahora que estoy mayor y con el tiempo pude ver que desde el principio Dios tiene a propósito. Come on. ¿Por qué? Porque siempre que mi mamá me enviaba a casa de mi papá, me enviaba con ropa normal. Y ahora es que lo puedo hacer así, que Dios, aunque quizás para alguien pueda sonar mal, pero Dios tiene propósito en todo. ¿Qué pasa? Ese día mi madre me envía con una camisa de manga larga, me envía en mahones, que normalmente ella me enviaba a casa de mi papá, que era los sábados porque ella trabajaba, y yo me quedaba los sábados con él. Y pues dada la diosidencia, porque no era casualidad, que lo puedo entender ahora, que me envía con ropa de manga larga. Y entonces las quemaduras que recibo no es en ninguna otra parte de mi cuerpo, claro, excepto la cara, un poco la mano, algo en el pecho que ya se borró porque fue primer grado que se borró, y un poquito la pierna, pero que es una marca nada más. Claro. Como tal, lo mayor sucedió en la cara. Pero ¿qué es lo más que se nota? Que es lo más que se nota, y mucha gente me dice, pero ¿y por qué en los ojos no? Wow. ¿Por qué de los cachetes hacia abajo? Y fue que mi papá me tapó los ojos. Mi papá se llegó a quemar las manos. Wow. Porque entró en protección. ¿Ves? Y es bonito saber, ¿verdad? Que a pesar de las cosas que puedan suceder, el padre de uno siempre está cuidándolo. No importa lo que pase. Inclusive se sacrifica por su hijo. O sea, que de algo natural que te pasó, hoy en tu madurez puedes entender que todo lo que pasó, número uno, fue propósito de Dios, y aún con el amor de tu Padre natural, viste el Padre Celestial literalmente cuidándote. Porque como tú dices, ¿qué es lo que te da, qué es lo que realmente te deja caminar? Los pies, pero ¿hacia dónde va? Los ojos. Entonces, Él te cubre la visión con sus manos, sin embargo te cubre, y Él es herido también, y a causa de las heridas de Él te salva los ojos a ti. Si espiritualizamos eso, como tú dices hoy en tu madurez, es lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros éramos los que se supone que fuéramos a la cruz del Calvario, sin embargo Él se fue, él dejó que lo traspasaran, lo escupieran, lo maldijeran, para que hoy nosotros tuviéramos vida. Y yo te aplaudo, Omi, porque tú pudieses en algún momento permitir en ese momento que la depresión te atrapara, que el complejo te atrapara. Aunque te tocó la puerta, no permitiste que fuera tu estandarte para vivir. Porque tú te podías quitar la vida. Tú podías decir, ¿sabes qué? Le tomo odio a papá, aunque papá fue accidentalmente, pero no me importa. Yo voy a tocar fondo y voy a echarle la culpa a Dios. La pregunta sería, ok, ya tocamos ese punto. ¿Le echaste culpa a Dios en algún momento o no? Pues mira, yo creo sincero. Yo creo que era muy prematura, era muy niño para tomar... Ni aún de joven. Ni aún de joven. ¿Sabes por qué? Porque pude entender que había... Yo soy criado en la iglesia y pude saber que había propósito en lo que me había pasado. Wow. El porqué de esto, porque como el próximo año, obviamente después de estar 30 días en un hospital, que me limpiaban ahí a carne viva, eso era lo... O sea, si me preguntaran lo peor que puede pasar a una persona en quemadura es cuando te limpian 3 veces al día. Espérate. Te limpiaban sin ningún tipo de anestesia. Sí, ahí no hay anestesia. Ahí muy bien recuerdo, me aguantaba un enfermero por un brazo. Wow. Con tan solamente 8 años. Uno por cada brazo, por cada extremidad, y había un enfermero que me aguantaba. Mi mamá me aguantaba la cabeza y había un enfermero que era el que se encargaba de limpiarme. Y mi fuerza era tanta por el dolor que habían 5 personas aguantando un niño de 8 años. Imagínate el dolor que podía sufrir uno.
Y eso lo hicieron alrededor por 30 días. Dios o sea, mío. cada mañana, al mediodía y en la tarde, era un proceso que había que seguir. Y créeme, cuando algo te marca, yo creo que eso es lo más que marcó. Estar ahí limpiándote todos los días, llegaba por la mañana y ya tú sabes que uno se descontrolaba. No, y el martirio tuyo de saber que ya al otro Ya, día... que te ya toca. se acerca la hora. Se acerca la hora de poder sufrir, ¿verdad? En ese caso, del sufrimiento, del dolor, porque era doloroso. O sea, no había anestesia, eso era crema, jabón y vamos a darle por ahí para abajo. Y había que hacerlo porque, ¿verdad? Para una mejoría. Wow, wow. La gente se pensará, qué testimonio brutal desde niño, pero ¿qué tiene que ver el tema de detrás del payaso? Si yo veo un tipo que a lo mejor, ok, tiene marcas en su cara, se ve un tipo good looking, tiene unos ojos, bueno, para el que no sepa, tiene ojos azules casi, como que verdecito casi azules, pero está casado. Estás casado, tienes una esposa maravillosa y tiene unos hijos preciosos, así que para allá no miren. Ok, dejando ese punto claro, ¿qué te da a ti, habiendo tantas profesiones? ¿Qué rayete te pasó por la mente de tú decir, sufrí, lloré, me acongojé, a lo mejor me tocó la depresión, la agonía? Mano, habiendo tantas profesiones y tantos dones y tantas asignaciones, ¿qué tú decidiste hacer? Pues mira, lo que sucede es que mi mamá consigue unas ayudas, ¿verdad? Para que no sepa también, pues, las personas que sufren quemaduras y ayudas, y le hablaron de unos doctores que se llaman los trainers, Okay. y ellos se encargan de hacer operaciones, ¿verdad? Ayudar a personas de bajos recursos para que mejorar. Ahí es que yo califico para eso y me dirijo a Boston. Obviamente cuando voy allá voy tapadito, ¿verdad? Con mi gorra, lo más cubierto posible, porque todo el mundo me miraba y era motivo de complejo. Pero cuando estoy entrando por la puerta del hospital, que es un hospital de quemados, obviamente pues yo voy caminando, yo voy lo más bien, ya ahí voy menos cubierto. ¿Qué edad tenías más o menos? Ahí ya tenía como 9, 10 años. Ok. Y comienzo a caminar los hospitales en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen como unas áreas de juego y las áreas, me acuerdo, eran como abiertas. Y hay un momento que sacan a los niños que pueden, pues los sacan de los cuartos para que tengan recreación, obviamente, porque era un hospital de niños. Y cuando comienzo a mirar las escenas, comienzo a ver niños que no tienen brazos, comienzo a ver niños que están desfigurados, comienzo a ver niños que no tienen su nariz, que no tienen su boca, que no tienen sus orejas, o sea, que no tenían extremidades, porque habían sufrido quemaduras también, pero aún peores de lo que yo tenía. Wow. Y en ese momento, recuerdo, me viene como esto así, le dice, wow, pero tú quizás te estás viendo en un espejo, pero realmente tú no tienes nada comparado a lo que están viviendo, ¿verdad? Estos otros niños. Inclusive habían niños que, ¿verdad? La tecnología quizás ahora ha avanzado bastante. Recuerdo que había un niño con la mano aquí pegada, le tenían algo pegado, y era que no tenía nariz, y de aquí, de esta parte, le estaban haciendo su nariz para que tuviera, ¿verdad? Su nariz como tal. Y eso me imagino que era un proceso de meses en esta misma posición, ¿ves? Y encontrarme con esas escenas, yo dije, wow, gracias, Señor. Recuerdo, yo dije, gracias, Señor, porque yo no tengo nada. Inclusive no estaba yendo a la escuela tampoco. Y desde ese momento que estuve en el hospital, que pasé por el proceso de operarme, ¿verdad? Para ellos removerme un poco los queloides, que no se notara tanto, pues ahí es donde digo a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Llegamos a Puerto Rico y me vas a apuntar en la escuela. Y mi mamá se quedó sorprendida. Y de ahí para adelante acepté lo que tenía, acepté que era parte de mí. Wow. Y comencé a ser un niño normal, aunque aún todavía había personas que te miraban, pero ya yo lo miraba como algo normal. O sea, una de las cosas que te ayudó fue aceptar. O sea, la gente a veces, la culpabilidad o el crear de que tú eres el peor de todos, o lo peor que te pasó a ti y a nadie le ha pasado nada más que a mí. Entonces, al tú llegar a ese lugar y ver que hay gente que, como tú dices, niños que están 10 veces peor que tú, y a lo mejor los veías hasta con una sonrisa, jugando, como tú decías, que ellos podían decir, ¿sabes qué? No voy a jugar porque a lo mejor no tengo una extremidad, pero a lo mejor arrastrándose jugaban. Entonces, tú ver toda esa escena te ayudó a ti a reconocer de que te tienes que amar con el proceso. O sea, tienes que aprenderte a amar aún sabiendo que a lo mejor
no merecías eso, pero Dios permitió que lo pasara porque 20 o 30 años después ibas a entender tu asignación en la tierra. Entonces eso me bendice porque nos ayuda a los que han pasado momentos duros, que una de las cosas que te saca de tu nivel de victimización o de dolor es aceptar. Tú decís, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Tengo que darle para adelante sin el brazo, tengo que darle para adelante sin el ojo, porque a lo mejor uno no tiene un ojo, otro no tiene un pie, pero todavía tienen corazón y palpitan. Entonces, si hay respiración, hay esperanza. Eso está brutal. Aceptaste, volviste a la escuela. ¿Cómo te sentiste cuando volviste a la escuela en esos 10, 12 años que ya tú tenías? Fue duro. Pues mira, fíjate, fue gratificante porque todos mis compañeros me recibieron de una manera que nadie esperaba. Yo creo que... ¿Te extrañaban? Yo lo que imagino, ¿verdad? Mi maestra estuvo bien con nosotros, por lo menos me enviaba cartas con mis amigos, mi mamá me las leía de que estamos contigo, esperamos que te... Y cuando pude compartir con ellos realmente sentí, o imagino, como maestro que también soy, que la maestra preparó a mis compañeros a la hora de recibirme, de decirle, oye, él va a estar normal, o es una persona normal. Y quizás cuando ellos me vieron, pensaron una película, digo yo, o algo más drástico. Más drástico, pero cuando me ven llegar dicen, pues mira, realmente no tiene nada. Y de verdad que mis compañeros me cuidaban. Yo era el más querido en ese momento cuando retorné a la escuela. Me acordé ahora que dijiste de maestro y salté ese punto. Y ahora que dijiste de maestro, me acordé, si mi mente me es infiel, me corrige. Porque hemos hablado algo, pero no del todo yo me acuerdo. Y sí me acuerdo, creo que fue contigo, que tú dijiste que tú eras maestro de educación física. ¿Fuiste maestro de educación física? Sí, fui maestro por 11 años, ejercí el magisterio 11 años. No querías ir a la escuela por tus quemaduras, sin embargo, después del proceso de aceptación, fuiste a la escuela para bregar con niños. Así es. Pues mira, realmente yo quise ser músico, siempre quise ser músico. Pero pues, ¿tocaste ¿verdad? malo? No, pues me gustaba lo que era la percusión, pero pues mi mamá me decía, no, pero es que ahora no. Pues yo tengo ahora 43 años y para más o menos esa edad el ser músico no era bien visto, ¿verdad? Estaba entrando en la era de las computadoras, de todas estas cosas, y mi mamá quería que yo estudiara eso. Y entonces yo me incliné, yo le dije, pues mira, me voy a estudiar computadora, porque ella quería que estudiara, que me decía, no, músico, solamente vas a ser maestro, que esto está fuerte, que ser músico, ¿verdad? La opinión de los padres. Y pues yo la tomé y realmente me fui a estudiar computadora, pero no me gustaban las computadoras. Ahí después me fui a trabajar y cuando decido, dice, yo tengo que hacer algo. Y es cuando me empieza a gustar esto de bregar con la niñez, de decirle a la gente de lo que había pasado, de ser como un recurso para las personas, y comienzo a estudiar educación. Y ahí es donde, pues, ¿verdad? Me gradué de maestro de educación física, hice un bachillerato y de kinder hasta 6º grado, y lo hice por 11 años. Qué cosa brutal. Me quedo impactado porque yo veo las cosas de Dios desde los bleachers, o sea, yo como expectante digo, qué brutal que desde los 8 años fue marcado, él se esconde por el proceso, literalmente es sanado, es aceptado, sale nuevamente tú podías estar detrás de un escritorio, por decir algo, o detrás de un teléfono trabajando, porque una cosa es decir yo acepto y esconderte, otra cosa es decir voy a aceptarlo y voy a confrontar mi vida. O sea, porque mucha gente dice, no, yo sané, pero te escondes y nadie te ve. Pues tú decidiste exponerte y decir, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito con todo esto. Habiendo tantas profesiones, te metiste en esto del maestro brutal, tu mamá quería una cosa, tú decidiste otra, le metiste con las dos manos. Mano, pero llega un nivel donde este punto yo no lo entiendo. Bueno, yo no lo entendía, porque se supone que tú no vayas al lugar, se supone que tú no vayas a recordar el episodio o los niños, que la niñez tuya, a lo mejor tu adultez es brutal, pero se supone que entonces tú, digo yo pensando así como los locos, la niñez fue la que te marcó. O sea, desde ahí tú fuiste marcado. Sin embargo, empiezas con esto del maestro, con los niños, pero ahora, habiendo tantas profesiones, decides ser payaso.
Mi pregunta es, desde mi ignorancia, ¿qué rayete te dio a ti? O sea, algo te tuvo que... algo te tuvo que marcar, porque está bien, ok, fuiste maestro de educación, perfecto. Pero tiene que ver con los deportes, tiene que ver con esta euforia. Y yo sé que tú eres súper extrovertido. Para el que no lo sabe, Omi es sumamente extrovertido, aunque parece que no. Habiendo tantas profesiones, decide dejar eso a un lado. Y ahora no solo, bueno, tú trabajas en 1000 cosas, pero una de las, yo digo que es la más que te apasiona, mano, payaso. ¿Qué rayete te dio a ti o qué te marcó para ser payaso? Pues mira, siempre, lo que pasa es que en mi familia, obviamente siempre hay uno que es el más travieso, como le dicen ahí. ¿En ese eras tú? Pues yo era ese, ¿verdad? Yo era ahora entiendo a Iker. Ahora entiendo. Iker es tu hijo. Correcto. Ahora lo entiendo, perfecto. Lo puedes entender. Pues yo era de tal palo, tal astilla. Yo era el niño travieso, el que no me podía estar quieto, el que culpaba sin que fuera yo el culpable, pues por mis travesuras o porque nunca me estaba quieto. Y siempre, pues, mi mamá decía que yo siempre estaba haciendo reír. Y es chistoso, es gracioso. Pero mi mamá decía, oye, yo no sé, respeta, por ejemplo, estábamos en las celebraciones y entonces yo me ponía a imitar a los hermanos, ¿verdad? Cómo aplaudían, cómo hacían, ¿verdad? Cómo adoran al Señor y yo me ponía a imitarlo. Y, ¿verdad? Es gracioso y mi mamá me regañaba y me decía, tú no puedes estar haciendo eso, tú no puedes estar imitando a ellos, como ellos hacen las cosas, ¿verdad? Y era algo que estaba en mí. O, por ejemplo, pasaba alguien caminando y yo empezaba a tratar de caminar como esa persona, pero haciéndolo, ¿verdad? Sano, completamente sano, sin llegar a burlarle, sino que a mí me gustaba imitar eso. Claro, ese era como un don que ya tú veías ya identificado. Y ahí comienzo, cuando estoy estudiando educación en la Universidad Interamericana, me estaban buscando estudiantes que ayudaran en el campamento. Y había un campamento que se llama Los Tigrecitos. Ahí yo me anoto, porque también que iba a ganar dinero en el verano mientras podía ayudar. Y ahí conozco un compañero que era payaso. Entonces siempre entendía yo que era la persona cómica, el que siempre estaba haciendo bromas. Y yo le digo, oye, ven acá, ¿cómo es que hay que hacer para poder ser payaso? Y entonces recuerdo y me dice, pues mira, yo te puedo ayudar a cómo hacerlo. Ese mismo año, me acuerdo, me gané $1,200. ¿Al mes? Me gané en el campamento, me gané $1,200. O sea, que eran buenísimos. Buenísimo como estudiante, me gané $1,200. Me dijo, ¿sabes qué? Acabándose el campamento, hay un campamento de payasos. ¿Quieres ir conmigo? Y yo le dije, pues sí. Y eso mismo que me gané, sin pensar, porque obviamente si hubiese tenido más edad o quizás hubiese tenido otras prioridades, lo hubiese pensado. Y le dije, no, dale, vámonos. Y nos fuimos para el campamento que se llamaba TNT for Jesus. Y ahí yo, sin saber nada de payaso, él me fue guiando y me fue diciendo qué es lo que tenía que hacer. Ahí conozco a esta señora que se llama Marcela. Y Marcela es la que me dice, te vas a meter en la clase de maquillaje. Y yo me senté así, todo el mundo maquillándose. Y yo decía, ajá, y yo. Y ella se me sienta al lado y me dice, ¿tú te has maquillado anteriormente? Y yo le digo, no. Y ahí es donde ella pues me crea el primer maquillaje. Y ahí es donde comienza mi carrera, ¿verdad? ¿A qué edad? Yo estaba en la universidad, yo tenía como 23 años, porque yo empecé tarde a estudiar. No empecé rápido porque, como te había dicho, mi mamá quería que yo estudiara una cosa, yo no quería, me fui a trabajar y entonces entré a la universidad. Y más o menos como a los 23, 24 años comienzo con sí, más o menos. Empezaste como payaso, empezaste a hacer reír a los niños. Me gustaría, pues yo en este podcast es el único podcast que yo voy a recibir 2 invitados en el mismo podcast. O sea, esto yo creo que nunca va a pasar hasta que Dios vuelva y me hable y me diga hacerlo. No sé si para ti está mal, pero me gustaría que hagamos como, no una magia, sino que hagamos como que literalmente un clic de entender de que, mano, pues ya contigo el testimonio brutal, las vidas fueron bendecidas con ese testimonio, pero yo tengo, no sé, siento como la euforia de traer a la existencia ese segundo invitado. Y ese segundo invitado ya no se llama Jorge López, ese segundo invitado se llama el payaso Omi. ¿Qué tal si mira, hacemos así, mira, 1, 2 y...
Hola, saludos, ¿cómo están? Aquí estoy, ya se fue aquel, ahora llegué yo. Oye, pero tú eres un payaso con flow. Tenemos aquí en casa el payaso Omi. Dejamos atrás a Jorge, ahora tenemos el payaso Omi. Aquí estamos gozando. Entonces, habiendo tantas cosas, decidiste ser payaso y un payaso con flow diferente, con gorra, con flow, con chaqueta, pero mira, con una chaqueta contemporánea. Entonces, cuéntame, ok, quiero hablar ahora con ese payaso Omi que ha bendecido a cientos y a cientos de niños. Si yo te preguntara ya forjando la asignación del payaso Omi, me gustaría en tu flow, o sea, no el flow Jorge, flow tuyo, Omi. Una de las experiencias más brutal que has tenido como payaso, ¿cuál sería? Pues mira, es ver cómo la gente nos acepta, a la gente, cómo ver que ese niño se puede acercar. Y referente a lo que estás comentando de la chaqueta, de la gorra, y es que esto lo hemos hecho con mucho amor. Hemos estudiado nuestro personaje, hemos estudiado cada detalle, ¿verdad? Utilizo otra ropa, pero siempre teniendo en consideración a los niños, ¿verdad? Porque cuando comienzo en esto yo decía, no quiero ser un payaso con peluca, no es que esté mal, no critico a nadie, pero en el caso mío yo decía, wow, normalmente un niño no ve una persona caminando con un pelo rojo, violeta, azul, no se ve normalmente, no es lo que normalmente se ve, pero sí ve mucha gente con gorra, sí puede ver, ¿verdad?, con algo atractivo, y eso es lo que hemos tratado de lograr, de cuando nos acerquemos a un niño, ¿verdad?, él pueda ver alguien normal, ok, que sí, que nos maquillamos, que tenemos nuestros personajes, pero que sea algo amigable, confiable. Me gusta porque tu asignación es sumamente intencional, o sea, no es para rellenar un boquete o solamente para traer un momento de alegría a los niños, sino no solamente hacerlos reír, sino ser tan intencional de ellos sentirse, número uno, amados, número dos, que los haga sonreír, pero número tres, que se sientan identificados. Porque ahora mismo yo no soy niño y yo te veo y tú me llamas la atención en el sentido que tienes flow. La verdad es que la cámara no lo poncha, aquí pero mira, tiene eso, un poquito más alto. ¡Uy! Eso, ellos tienen tenis de flow. Me gusta tu flow, me gusta la intencionalidad en la cual lo hiciste y estamos sumamente orgullosos. Eres hijo de la casa, la gente que no sepa, tú te congregas con nosotros, te sometes a una cabeza, a una autoridad, a una casa que te ha formado. Me gusta verte sonreír porque ahora, conociendo tu historia de vida, fueron muchos años que no sonreíste, fueron muchos años donde las marcas, como hablamos con Jorge, fueron marcas que valga la redundancia, que te marcaron no solamente una cara, sino que te marcaron el corazón en algún momento dado. Sin embargo, ahora has tornado ese momento oscuro, ese momento de dolor, ese momento donde te tocaron muchos pensamientos a tu puerta. Sin embargo, tornaste esto a lo positivo, de que en esas lágrimas que tú derramaste, ahora las has cambiado en alegría a los niños. Y quiero que toques ese tema, porque cómo lograste cambiar unas lágrimas de dolor para una asignación que haga reír a los niños. Pues mira, como te había dicho anteriormente, los que no recuerdan, los que hablaron con Jorge. Los que hablaron con Jorge, sí, los que hablaron con Jorge, pues él dijo que pues fue criado en la iglesia, ¿verdad?, en el evangelio, y siempre agradezco a Dios y agradezco a mi mamá por eso, y en algún momento recibí una palabra de que yo iba a llevar la palabra de Dios. Y pues obviamente... ¿Te dio una profecía cuando niño? Pues sí, pues entonces yo pensaba siempre, pues viendo a los pastores así con mi chaqueta, con la corbata y todo dicho, y yo decía, bueno, yo voy a estar predicando ahí arriba y ya tú sabes ahí. Pero Dios le ha placido que sea a través del personaje que Él me lo ha regalado, ¿ves? Él me ha regalado este talento y así lo hemos podido ver, porque, ¿verdad?, hoy día hemos formado esto tan solo en ministerio, también como mi modo de vida, porque me dedico full a lo que es el payaso Omi. Y, ¿verdad?, tengo el ministerio que se llama Narices Rojas, ahí tenemos canciones, ahí tenemos dinámica, el show está brutal. Tenemos un montón de cosas para, ¿verdad?, tratando de hacer ese vacío de lo que, como dice el Señor, ¿verdad?, que Él ama a los niños y la gente no sabe lo celoso que Dios es con los niños. Y entonces... Pues siendo eso así, pues yo siento mucha responsabilidad con eso, ¿verdad? Porque yo estoy siendo llamado a algo que Dios ama tanto. Porque Dios ama a todo el mundo, pero dice que a los niños es un amor especial, ¿verdad? Y
Y por eso es tanta responsabilidad, por eso es preparación, por eso es días de práctica en mi casa. Quizás, pues, mi esposa, o la esposa de Jorge, la esposa de Jorge, pues, le pelea cuando está en la sala ahí, tratando haciendo malabares y dejando cosas un poquito feas. ¿Le ha roto algo a mi hija Janice? Sí, el corazón no, pero otras cosas sí. Pero ¿verdad? Eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer, a prepararnos, y dice que todo lo que vayamos a hacer en su nombre, que lo hagamos bien. Yes. Quisiera tocar un punto que parece un poquito controversial, pero yo creo que esta plataforma se hizo para que a lo mejor la mala información que han llevado otros, personas genuinas como nosotros, transparentes y con un corazón para agradar a Dios, dar esa información correcta a causa de la información incorrecta que otros han dado. Por ejemplo, siempre nos han hecho creer, en este caso el tema religioso, siempre nos ha hecho creer, que el payaso no es de Dios, o sea, porque él no está en la Biblia. Es que hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero hay cosas que nosotros tenemos que entender que las debemos de utilizar estratégicamente y que el contenido sea de parte de Dios. ¿Te has tocado con la pared de que iglesia o gente cristiana se te han boicoteado arriba, en el sentido que te digan que eso no es de Dios? ¿Eso te ha afectado? Porque sé que en el tema religioso esto del payaso no es de Dios, o sea, no lo aceptan, no hay nada para los niños, y ellos pretenden, pienso yo, tú me corriges si estoy mal, pero ellos piensan que a su modo van a llegar a los niños y no hay forma. ¿Qué tú piensas de eso? Pues mira, Dios dice que todo lo hizo bien, Yes. que todo lo hizo para bien. Dado el hombre es el que hace el cambio, o el enemigo es el que le da dizque la idea, porque el enemigo no tiene la capacidad de crear, porque todo es creado por Dios, Yes. ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos, todo lo que nosotros forjamos, lo hacemos para bien. Porque, ¿verdad? Yo escuché por ahí un predicador, no sé, bien famoso, que dice que tampoco que el Facebook no está en la Biblia. Claro. ¿Conoces a ese predicador? Sí. Ok, yo creo que lo tengo aquí al frente mío. Entonces él dice, pues el Facebook no está en la Biblia, sin embargo, lo y utilizamos. Ustedes lo usan para llevar la palabra de Dios. Estamos en YouTube. ¿Entiendes? Entonces, pues la gente que lo ve así, pues mira, nada, nos llenas de fuerza, y en vez de criticar, quizás pues oramos por ellos para que entonces sea el Señor que bregue con ellos. Sí me ha tocado que las personas de frente, una señora, recuerdo, me dijo, oye, eso está bien, pero eso que tú haces es del diablo. Y yo le digo, pues está bien, pero pues primero entonces la lengua suya también tiene que cambiarla. Porque yo digo que si nosotros somos, ¿verdad? Somos creyentes, Dios nos llama a que amemos y a que ayudemos al prójimo, no que lo critiquemos. No, es que tampoco la gente sabe, la gente no tiene la mínima idea que lo que te está diciendo, no sabe que detrás de ese maquillaje o detrás de ese personaje que hoy es tu asignación, hay una historia. O sea, que si tú no hubieses creído lo que Dios habló sobre tu vida, te hubieras hundido en una depresión. Sin embargo, forjaste una nueva idea y dijiste, de ese momento duro voy a hacer sonreír a la gente. Entonces, a veces la gente encapsula el amor de Dios. Piensa que todo tiene que ser de esta manera. O sea, no hay forma. Yo puedo ser jovial, yo soy jovial, yo predico bien, right true, pero los niños no me van a entender, Omi, no me van a entender. Mis nenes cuando eran chiquitos, yo predicaba y ellos se me dormían porque ellos no entienden este idioma de adulto. Entonces tú, teniendo esta sabiduría, dijiste, espérate, a lo mejor esto no aparece en la Biblia, pero la Biblia dice que lo que hagamos, lo hagamos para su gloria y lo hagamos con la intención correcta, porque lo que importa es el corazón. Y verte que utilizas ese flow de payaso brutalísimo, nunca cambies eso, que no eres tú te pareces a tu pastor, porque tu pastor no es protocolar ni cultural, sin embargo tú eres un payaso que no te pareces a ninguno, tienes un flow brutal. Entonces tú eres el payaso del flow, que te congrega con el pastor del flow. Así que estamos muy orgullosos de ti, Omi, te he visto crecer. Ahora yo hablando desde el corazón, como tu padre espiritual, tu mentor y tu pastor, te he visto crecer desde cero. O sea, te he visto llegar aquí sin ese maquillaje, sin ese personaje, a ese Jorge, vamos a tocar a ese Jorge, verlo aquí, ¿verdad? Con un matrimonio no de la mejor manera, con unos hijos que en cierta manera necesitaban ver un poco más presente a ese papá, que me gustaría tocar algún tema un día de eso para el segundo podcast, pero verte crecer y dejarte, porque si venimos a ver, tú tienes más edad que yo.
tú has corrido más que yo. Sin embargo, viniste aquí con un espíritu humilde de decir, ¿sabes qué, papá? Corrígeme. ¿Sabes? ¿En qué yo estoy mal? ¿En qué debo de corregir? Y ministerialmente, que eso no lo hacen mucho, homie, porque tú llegaste aquí como payaso. Usted, Brian Caro no te abrió las puertas, ya tú tenías las puertas abiertas, ya tú eras el payaso, homie, narices rojas. Entonces, sin embargo, pudiste bajar en la humildad y decir, papá, ¿en qué ministerialmente yo puedo cambiar? ¿Sabes? ¿Cómo puedo? Y ver tu humildad a mí me bendice. ¿Por qué? Porque dejaste tu fama. Dejaste tu fama, esto lo vamos a dejar así, no lo vamos a cortar, por poco rompo el micrófono, pero lo vamos a dejar así. Es parte de la payasada. Eso es parte del truco, eso es parte del truco. Y verte con esa humildad de decir, ¿sabes qué, papá? Enséñame. Entonces, verte madurar en el matrimonio, como papá, como ministro. O sea, tú no tienes que estar vestido de payaso para servir. O sea, detrás de ese payaso hay un tipo que las sillas en la iglesia en la calle las acomoda, monta equipo, suda, sirve. Entonces, nos hace falta eso, homie. Entender que una asignación o un ministerio que Dios me entrega no me hace tan grande como para no servir en un ministerio. Yo verte recibir con tu esposa aquí a la gente que llega, abrirle la puerta, sentarlo, verte con esa humildad, con ese amor que, como tú dijiste los otros días, que te fuiste para un viaje, que by the way era para capacitación de payaso, y llegaste loco por congregarte. O sea, era algo como que, papá, ya extraño la casa. Eso me bendice. ¿Sabes por qué? Porque proyectamos una paternidad saludable, homie. Ya aterrizando este punto, porque quisiera escucharlo desde tu perspectiva. Mucha gente ha hablado de este tema de paternidad espiritual o cobertura espiritual y han transversado una verdad. Y a veces piensan que esto de paternidad espiritual, esto es manipulado. Entonces, yo quisiera saber desde tu corazón, y háblalo como lo sientas, ¿tú entiendes que este diseño, este cuidado, en base, ¿verdad? Xiomara y yo como tus pastores, te ha hecho bien? Quisiera saber eso, ¿te ha hecho bien? Mira, me conmueve porque no es que me ha hecho bien, es que ha cambiado, como tú dices, ha cambiado mi hogar, ha cambiado mi casa. Yo estaba en la iglesia, hacía el ministerio de Narices Rojas y siempre decía, pero pasaba algo en mi hogar que no estaba casado, ¿verdad? Por un montón de situaciones que sucedían, pero yo siempre tenía ese temor del Señor y yo le decía, Señor, pero yo te estoy sirviendo, pero yo sé que mi casa no está en orden, pero, ¿verdad? Por cosas que después... Por ignorancia, por situaciones, por cosas. No entendíamos la seriedad de poder, ¿verdad? Estar en legalidad. Y entonces cuando llegamos a la casa, que recuerdo que nos sentaste y nos dijiste, oye, ustedes están ahí, pero ahí se quedarán si no están en orden, ¿ves? Y eso a mi esposa y a mí y a mi familia nos restauró. Y choca tu ego, porque nadie había confrontado ese punto. Claro. Sí nos habían dicho que sí, que había que hacerlo, pero quizás no explicaron ese detalle del por qué había que hacerlo, yes, de por qué la necesidad de estar en orden, tanto en la tierra como en lo de Dios. Y realmente ha cambiado nuestra vida, nosotros amamos esta casa. Como te dije, y es del corazón, estar aquí en la casa es como que ya se necesita estar en la casa, no tan solamente por ustedes, sino por lo que tenemos alrededor, porque a veces ustedes no están de viaje, pero es necesario venir a la casa. Tú dices, wow, ya necesito seguir, aunque llenamos el tanque en toda la semana, pero es como que ir al puesto y llenarlo, no es lo mismo llenar el tanque el tanque del carro del galón que desde la gasolinera. Por decir un ejemplo, eso es un ejemplo. Claro. Y entonces pues realmente ha sido de gran bendición en nuestra vida. Hemos visto cómo nuestro ministerio, para gloria de Dios, sigue creciendo, porque es una promesa del Señor que lo tiene así, y hemos aprendido más aún a no estar desesperados y en confiar en Dios. Y quizás uno ahora que él dice desesperado, es que él tenía, ya no la tiene, tenía un grave problema y era que no sabía decir que no. Ese yo creo que no sé si es el payaso Omi o es Jorge quien no sabe decir, bueno, que no sabía decir que no, pero cuando Jorge y Omi, que parece ser la misma persona, pero sí, son la misma. Yo los amo los dos. Cuando llegó aquí, no sabía decir que no. O sea, yo le dije, Omi, tienes que canalizarte, papi, porque lo que yo hablaba en el podcast pasado con Xiomara, del balance ministerial. O sea,
dabas demasiado, pero no te sentaba. Entonces, cuando entraste en esto, que te casaste, que entraste en legalidad, viene el segundo choque. Porque ahí es donde yo te siento y te digo, ok, hijo, necesito que estés en casa los domingos y los miércoles. O sea, eso fue un pum, espérate, pero ¿qué pasa? Papá, pero es que tengo invitaciones. Tienes invitaciones, pero hay otros días que usted puede ir, porque usted no va a dejar de funcionar. Pero yo necesito que usted se llene para poder dar. Y tú literalmente dijiste, papá, vamos a darle con las dos manos. Entonces, ver esa humildad es impresionante, Omi, porque la gente dirá, Brian Caro le está cerrando las puertas. No, yo estoy pensando más allá, que hay una familia, hay unos hijos, hay una salud. O sea, que a veces pensamos, quiero estar los 7 días en ministración. Brutal. Pero va a llegar un momento donde tu cuerpo te va a pedir, donde tu familia te va a pedir cuenta. Entonces, lo utilizó como testimonio. Yo creo que es una de las partes más brutales del podcast. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque yo me dedicaba a hacer actividades, visitar iglesias, montones de cosas, y cuando llegaba a mi casa era dormir. Entonces, el tiempo de mis hijos, el tiempo de mi esposa, pues a veces no lo podía entender de ese momento. Pero yo decía, no, porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. No me pelees porque yo estoy haciéndolo para el Señor, ¿entiendes? O estoy tratando de traer pan a la casa. Claro, ¿ves? claro. Pero cuando, ¿verdad? Tenemos esa cobertura, esa guía de lo que ustedes nos han enseñado, pues dice, oye, pues mira, es verdad. Y hasta ahora hemos confiado en el Señor. Te está portando bien, hemos puesto todo en las manos del Señor y dice, Señor, tú me llamaste, pues tú me cuidas. No, y lo brutal es que tu show no es cualquier show. Porque, decimos de show estratégicamente hablando, pero yo le llamo más que es un encuentro con Dios literalmente, porque yo te tuve aquí en casa, te he tenido 2 veces, uno en la parte de afuera, uno aquí en el templo, y verte con toda tu banda profesionalmente, o sea, es algo que no es dar palos en la batería, que él dando, no, es algo súper profesional, donde dura el show 1 hora, 1:30, 1:15, donde están todos bien afincados y tienen una palabra de parte de Dios, donde los niños se lo disfrutan. Entonces, ver que de la nada o de un momento duro, Dios te tiene aquí, me gustaría que tocaras la experiencia. Esa experiencia, ya sé que hemos dicho 2 veces que vamos a aterrizar el avión, pero cada vez me viene algo de la mente. Cuéntame tu experiencia en Managua, Nicaragua con nosotros. ¿Cómo te fue esa experiencia que fue tu primer viaje a una república como payaso? ¿Cómo te fue teniendo allí? Bueno, en el evento en la noche habían 12,000 personas y en el evento de por la tarde que estuviste ministrando, que sé yo, habían 1,000 y pico de personas. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia de cuando va? Bueno, no sé si fue un error que te dejé tirarte foto con todos esos niños, te volvieron loco. Mira, fue gratificante y más que nada es como ver cómo las cosas de Dios se cumplen. Porque cuando Él te dice que vas a visitar otros países, que va a poder... a veces uno se imagina que es que van a llamar a uno y uno, ¿verdad? Pero Dios obra de unas maneras tan especiales. Pues qué mejor que ser con mis padres espirituales, ¿verdad? Y tener esa mentoría y sentirse bien nervioso, ¿entiendes? Qué nervioso Cuando si tú te comiste aquello allí. Sí, pero es que entra como que... Es que yo creo que el día que yo deje de sentir nervios antes de hacer lo que, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios, yo digo que me voy a quitar. Porque es la responsabilidad que uno tiene, ¿verdad? Con el ministerio, con el llamado de Dios a llevar su palabra. Y yo sé que lo que pueda salir por mi boca o lo que yo pueda hacer puede retumbar, pero muchas veces. Claro. Y más a lo que vuelvo y digo, a lo que Dios ama tanto. Dios nos ama a todos, ¿verdad? No quiero que me malinterprete, que digan, no, el payaso está diciendo disparate. Pero es que yo sé que Dios ama a sus niños porque dice que dejar a los niños venir a mí y que nadie se lo impida. Exacto. Entonces, yo no quiero impedir que los niños vengan a los pies de Jesús. Y yo quiero enseñarle a los niños que los niños tienen que aceptar al Señor. Porque a veces esperamos que sean adultos. Queremos sacarle los demonios a los adultos y no le introducimos a Cristo a los niños. Claro, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no sé qué. No se va a apartar de eso. Está escrito ahí. Yo tomo esos versículos, son míos. Exacto. Pero fue una experiencia de verdad inolvidable. Gracias a eso, pues hay gente llamando por ahí y conociendo más nuestro ministerio. Le dicen Omi, el de la agenda llena. Ay. Miércoles y domingo no estoy disponible. Omi, para mí ha sido una bendición enviarle saludos a Jorge. La primera parte con Jorge estuvo brutalísima. Conocimos su testimonio y su historia de vida y poder hoy ver a Omi, que en realidad son la misma persona, pero tienen dos asignaciones sumamente diferentes, porque Omi es un buen papá.
hoy podemos decir, Omi es un buen papá y un buen esposo, Jorge, perdón, y Omi es un buen payaso que ministra a Dios. Así que le dejamos saber, ¿verdad?, a toda esa gente que sí existen gente buena, con intenciones buenas, con ganas de hacer reír a la gente. Me gustaría que utilizaras esta plataforma y le dijeras a esa cámara que te va próximamente a ponchar cómo te podemos conseguir, porque tú no solamente haces show en las iglesias y en la parte de afuera, sino que personalmente haces cumpleaños. Y para llevar un payaso que no tenga a Jesús en el corazón, yo quiero que la fiesta tenga un payaso a Jesús en el corazón. ¿Cómo te podemos contactar? Hola. Mira, me pueden conseguir como payaso Omi, H-O-M-M-Y. Se escribe mi nombre, H-O-M-M-Y. Payaso Omi en todas las plataformas digitales. Puede conseguir mi música. Se busca en Narices Rojas Band. Ahí estás hablando ahorita de sonreír. Hay una canción que se llama Tiempo de Sonreír. Es una canción espectacular. Así que búscala, Narices Rojas Band, 787-402-8376 o por cualquier red social, plataforma digital, buscan una música ahí, Payaso Omi o Narices Rojas Band. Ya está. Eso está brutal. Así que un aplauso a Omi, que está aquí con nosotros. Eso. Bueno, una bendición este podcast. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Te pedimos que lo compartas, que por favor nos dejes tu like. Es demasiado importante que usted nos deje el like, deje su comentario, deje sus testimonios. Este hombre, pudimos escuchar por su propia boca cómo a los 8 años pasó un momento bien doloroso en su vida y hoy, siendo adulto con una familia extraordinaria y preciosa, decidió tomar una asignación, ser payaso, no para ser payaso ante la gente, sino hacer sonreír desde una esencia de Jesucristo. Así que de nuestra parte, Omi, muchas gracias. Gracias también a todos los que siempre nos ven. Hoy estamos vistiendo nuevamente de nuestros auspiciadores, Coqui Style, con K, Coqui Style. Miren qué bonito aquí con la gorrita hoy. Usted sabe que siempre yo estoy de negro, pero hoy decidí estar de blanco. Ellos dijeron que iban a ver cómo mire. Mira, Coqui, si quiere auspiciar el payaso, coja también. A ver, primero auspicia un payaso. Ya está. Así que bien importante que estamos vistiendo de Coqui Style. Sígalos en las redes, así mismo Coqui Style, y también pueden meterte en www.coquistyle.com y de esa manera usted bendice a esta empresa cristiana donde la camisa está a otro nivel. Así que el payaso Omi también quiere, ¿verdad?, un auspicio, ¿verdad? Ya. Así que nunca olvides que tú y yo somos la iglesia en la calle, que fuimos transformados para transformar y que somos Corazón Verde. Chau. Chau. Bye.